Hola, ¿qué tal? Yo soy del equipo F y les voy a explicar lo que son los materiales naturales y elaborados. Los materiales son sustancias útiles que nos sirven para fabricar los objetos que nos rodean. En el ambiente de la construcción, un material puede ser un bloque de materia o un componente que se utiliza para edificar, ya sea un edificio o cualquier otra construcción. El uso que se le da al término en la ingeniería define a los materiales como sustancias con cualidades útiles que pueden ser térmicas, mecánicas o de otra clase. Los materiales se pueden clasificar según su origen, en materiales naturales o materias primas. Son aquellos que se obtienen directamente de la naturaleza, como plantas, como animales, como rocas, y se pueden encontrar también en el suelo. Se utilizan tal cual como se encuentran, sin sufrir alteraciones provocadas por el hombre. Por ejemplo, puede ser la arena, el agua, las piedras, el petróleo, la lana, madera, algodón, caucho, entre otras. También se puede clasificar como materiales elaborados o artificiales. Estos son aquellos materiales naturales que necesitan de un proceso de transformación para poder ser utilizados, como el papel, el cartón, el hormigón, el plástico, la goma, el nylon y el cuero. Los materiales de origen vegetal se obtienen de las plantas, por ejemplo puede ser el algodón y la madera. En cambio, los materiales de origen animal provienen de los animales. Por ejemplo, el cuero se obtiene de la piel de los animales y la seda se obtiene de los gusanos de seda. Los materiales de origen mineral se obtienen de minerales y rocas, por ejemplo, el hierro y el mármol. Metales no férricos como puede ser el cobre, el plomo, el aluminio y el zinc, y entre otros. Un ejemplo de un material natural podría ser la madera. La madera, esta está compuesta básicamente por celulosa, por lignina, que es la que da rigidez y dureza al árbol. Otros como resina, almidón, taninos, agua, etc. Las propiedades de la madera. La madera tiene una estructura fibrosa en la que sus células se agrupan en sentido paralelo al eje del árbol. Esto le confiere un comportamiento anisótropo. Una propiedad de la madera es su dureza. La dureza, ¿qué es? Es la mayor o menor resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados o penetrados. Las maderas fibrosas son las más duras y las porosas las más blandas. Las más duras tienen tonos oscuros y anillos de crecimiento muy juntos. Sale. Propiedades mecánicas de la madera. Tipos de esfuerzos. El esfuerzo de tracción se produce cuando sobre un material actúan dos fuerzas que tienen la misma dirección y sentido opuesto que tienden a estirarlo. La madera tiene una elevada resistencia a la tracción en la dirección paralela a la fibra y muy baja en dirección perpendicular a ella. El segundo tipo de esfuerzo sería la compresión. ¿Qué es la compresión? Se produce cuando un material actúan dos fuerzas que tienen la misma dirección y sentido opuesto que tienden a aplastarlo. La madera tiene una resistencia a la compresión elevada en la dirección paralela a la fibra y baja en el sentido perpendicular a ella. La tercera es la flexión. Se produce cuando sobre un material actúan los efectos combinados de tracción y compresión sobre caras opuestas del mismo. En general, la madera resiste muy bien los esfuerzos de flexión, sobre todo las maderas jóvenes y verdes. Número 4. La cizalladura. Esta se produce cuando sobre un material actúan dos fuerzas iguales, con la misma dirección y sentido contrario, situadas en el mismo plano y actuando en el plano de sección del material, tendiendo a cortarlo. La madera tiene una resistencia a la cizalladura muy baja en dirección paralela a la fibra y una resistencia moderada en la dirección perpendicular. La número 5. Torsión. Esta se produce cuando en un material actúan dos fuerzas iguales con la misma dirección y sentido, situadas en planos paralelos y actuando en el plano de sección del elemento. La madera también tiene propiedades eléctricas y térmicas. Es un buen aislante eléctrico y térmico cuando está seca. Otro ejemplo podría ser el aluminio. El aluminio puro es blando y tiene poca resistencia mecánica, pero puede formar aleaciones con otros elementos para aumentar su resistencia y adquirir varias propiedades útiles. Las aleaciones de aluminio son ligeras, son fuertes y de fácil formación para muchos procesos de metalistería. Son fáciles de ensamblar, fundir o maquinar y aceptan gran variedad de acabados. Por sus propiedades físicas, químicas y metalúrgicas, el aluminio se ha convertido en el metal no ferroso de mayor uso. El aluminio es el elemento metálico más abundante en la Tierra y en la Luna.
pero nunca se encuentra en forma libre en la naturaleza. Se halla ampliamente distribuido en las plantas y en casi todas las rocas, sobre todo en las ígneas, que contienen aluminio en forma de minerales de aluminio silicato. Como sabemos, el aluminio es un metal y los metales tienen propiedades mecánicas. Entre ellas está la resistencia, la fragilidad, la tenacidad, la resiliencia, la fatiga, la fluencia, la ductibilidad, la maleabilidad, la maquinabilidad, la colabilidad, la dureza, la elasticidad, plasticidad también, y entre otras que pueda haber. Los materiales elaborados son los que fabricamos las personas. Para ello utilizamos materiales naturales que luego convertimos en artificiales. Por ejemplo, con la madera fabricamos el papel y con minerales fabricamos vidrio. Sí. Otros ejemplos podría ser el plástico y el cartón. Estos son materiales artificiales. Los plásticos se fabrican con petróleo y el cartón se fabrica con madera. Acero. El acero puede ser un buen ejemplo para materiales elaborados. El acero es básicamente una aleación de combinación de hierro y carbono. Algunas veces otros elementos de aleación específicos, tales como el cromo o níquel. Estos se agregan con propósitos determinados. La clasificación del acero. Los diferentes tipos de aceros se clasifican de acuerdo a los elementos de aleación que producen distintos efectos en el acero. Los aceros aliados. Estos aceros contienen una proporción determinada de vanadio, de molibdeno y otros elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normales. Clasificación de los aceros aliados. Estos se clasifican en estructurales, para herramientas y especiales. Los estructurales. Estos son aquellos aceros que se emplean para diversas partes de máquinas, tales como engranajes, ejes y palancas. Además se utilizan en las estructuras de edificios, construcción de chasis de automóviles, puentes, barcos. También se clasifica para herramientas. Estos son aceros de alta calidad que se emplean en herramientas para cortar y moldear metales y no metales. Los aceros aliados especiales. Los aceros de aleación especiales son los aceros inoxidables y aquellos con un contenido de cromo generalmente superior al 12%. Estos aceros de gran dureza y alta resistencia a las altas temperaturas y son muy resistentes a la corrosión. Los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación que mantienen brillantes a la herrumbre y oxidación a pesar de la acción de la humedad o de ácidos y gases corrosivos. Algunos aceros inoxidables son muy duros, otros son muy resistentes y mantienen esa resistencia durante largos periodos a temperaturas extremas. El acero inoxidable se utiliza para las tuberías y tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas. Aceros al carbón. Más del 90% de todos los aceros son aceros al carbón. Estos aceros contienen diversas cantidades de carbono y menos de manganeso, de silicio y de cobre. Son porciones muy pequeñas que ocupan. Entre los productos fabricados de aceros al carbón figuran máquinas, carrocerías de automóvil, la mayor parte de las estructuras de construcción de acero y cascos de buques de barcos.